Anteriormente nos quedamos en el capítulo 6 de la parte 2 de Don Quijote. En esto, la sobrina y el ama le empiezan a decir que él no puede ser caballero porque solo los caballeros, los hidalgos que son ricos, pueden serlo, que los pobres no pueden dedicarse a esto. En esto Don Quijote le dijo que no por él ser pobre no podía ser caballero, que él era caballero porque él había nacido bajo la influencia de Marte. Y, y a esto él se molestó, ya que él dijo que lo que le había permitido que él fuera caballero era que el cielo se lo había pedido. En esto Don Quijote empieza también a hablar sobre los cortesanos, que son unos caballeros que siempre están en sus aposentos. Dice que se pasean por todo el mundo mirando un mapa sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed. También habla de los verdaderos caballeros andantes. También habla de las leyes ridículas de las justas y de los desafíos privados. Los compara con los deberes de los caballeros andantes. Ante todo este discurso, a Lama no le queda sino callarse, pero la sobrina sí le dice que todas estas historias son invenciones y que deberían de ser censuradas. A lo que Don Quijote se enfada y le dice que cómo es posible que una rapaza que apenas sabe menear 12 palillos de randas se atreve a poner lengua y a censurar las historias de los caballeros andantes. En esto la sobrina impertinente le dice que es un viejo y enfermo y le vuelve a repetir que solo los hidalgos pueden ser caballeros, que los pobres no. Y en esto empieza a hablar de los 4 tipos de linajes. Bueno, con respecto a esto, Don Quijote habla sobre varios tipos de linajes como para, digámoslo así, un poco intentar dar a entender de dónde él había surgido, pues digámoslo así, una característica. Él dice que los linajes que empiezan desde pues, de ser un mozo de la nobleza, pueden llegar a ser de la realeza. Eso se llaman los plebeyos. Eso, pues sí. Otro linaje es que empiezan desde la realeza, o sea, sus antepasados son de realeza y ahora su descendencia también va a ser de realeza. El otro es que su descendencia sea de realeza, pero que al final termine, por ejemplo, su descendencia nobles, mozos, o sea que prácticamente muchas familias se destruyen con el tiempo. Y la otra es que eh, inicien desde abajo, por ejemplo los mozos y cosas así, y terminen ahí. Por ejemplo, que es lo que pasa con muchas personas, como lo que pasa con Sancho y con todas esas personas alrededor de Don Quijote, que siempre están ahí y él menciona que siempre están ahí, que prácticamente como que se estancan y no son capaces ni de subir ni de adquirir un cargo para, por ejemplo, sostener a su familia. Entonces, eh, entonces aquí es donde la sobrina empieza como a entenderle las razones. Pues ya después de todas esas razones que él les dio, ya el ama y la sobrina ya pues como que se resigna. Ajá. Entonces al resignarse, pues, la sobrina empieza a halagarle, empieza a decirle que sus razones son buenas, que tiene muy buena manera de hablar y todas estas razones. Entonces ya al final de este capítulo es donde llaman a la puerta, que el que llama es Sancho. Y después de esto ellos dos se encierran en su aposento. Se encierran a hablar y el ama se esconde a escuchar qué era lo que iba a pasar y todas estas cosas. Y en esto termina el capítulo 6. Y empezamos el capítulo 7. Bueno, al inicio del capítulo 7, el ama, al saber pues los planes que tenía Don Quijote Con Sancho y con Sancho de irse, de salir otra vez, un poco para intentar buscar ayuda pues y evitar que se fueran, busca a Sansón, sin saber que Sansón los estaba apoyando, o sea que prácticamente la ayuda que ella había conseguido era pues no venía al caso porque Sansón los estaba apoyando, o sea que prácticamente nadie le iba a ayudar. Entonces, cuando se encuentra con Sansón, ella le dice que se disponían a tener su tercera salida y ella le dice textualmente: mi amo se sale.
Entonces aquí él pues le responde, pues no hablando con muchas palabras, sino que le dice que se tranquilice y que le prepare un almuerzo, que él iba a ir después y iba a hablar con Don Quijote. Pues supuestamente era lo que tenía planeado. Entonces la ama, pues al ver lo que le estaba diciendo Sansón, y que era un estudiado, que era una persona pues que sabía de las cosas, que iba a impedir de que Don Quijote saliera. Entonces al rato El bachiller fue a decírselo al cura. el bachiller se lo fue a decir al cura. Y mientras tanto, en esto Sancho le contaba, pues hablaba con Don Quijote sobre las condiciones económicas de este acompañamiento. Él le empezó a decir que Teresa le había dicho que ate mi dedo con vuestra merced, que eso significa que aclaren bien las cosas y que queden en términos buenos. A esto le dice que van a hacer un contrato. Textualmente en el libro le dicen que es un codicillo. Un codicillo son como disposiciones de voluntad, salvo una institución de heredero. Esto quiere decir que Sancho pedía pues que si llegaba a pasar algo en esa salida, pues algún caso así, que Don Quijote tendría que pagarle o pagarle a su familia. Esto lo hizo, digámoslo así, para permitir que su esposa lo pudiera dejar ir, porque su esposa ya estaba enterada de todo lo que iba a hacer Sancho. Entonces ahí es donde Sancho empieza a decir que el consejo de una mujer es poco y que el que no lo toma es un loco. Que él a eso se refiere, a que la mujer rara vez da un consejo y que cuando lo hacen hay que tomarlos por certeros. Y entonces en esto Don Quijote empieza como a elogiar la forma en la que dijo Sancho todo lo que dijo, porque la forma de hablar de él fue muy magistral, por decirlo así. También dijo algo sobre la muerte, diciendo que todos estamos como en las mismas condiciones de muerte. Él dice textualmente: todos estamos sujetos a la muerte, y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se ve el cordero como el carnero. En esto Sancho le sigue pidiendo como el salario a Don Quijote, pero Don Quijote le dice que él no se lo puede dar, porque las leyes de la caballería andante dicen que los escuderos solo se sujetan a lo que la suerte les pueda ofrecer. En el caso de tener suerte, se llevarían una ínsula o algo parecido. Esto también pues lo dice en referencia a los libros. Él pues casi en toda la historia menciona de que él no, en los libros no mencionan nada de salarios a los escuderos. Entonces Don Quijote no le puede decir que nunca va a ganar nada a Sancho ni nada por ese estilo. Entonces por eso es que le habla sobre la ínsula, y que si posiblemente tengan suerte en ese viaje, que se supone que es un viaje que pueden tener esperanza de conseguir algo. Como por ejemplo fama. Pues prácticamente lo que le interesaba a Don Quijote era la fama, nada más. Bueno, entonces al final de esto, Don Quijote concluye que le diga a Teresa que esas son sus condiciones y que si quiere acompañarlo, que lo haga, y si no, le dice que si no, tan amigos como antes, o sea que si no, terminarán en buenos términos y seguirán siendo amigos. Bueno, entonces aquí es donde llegan Sansón y la sobrina, llegan a hablar con Don Quijote. Aquí Sansón empieza a darle una especie como de elogios. Entonces aquí es donde inclusive llega Sansón a decirle que prácticamente él se ofrece como escudero, pues porque, digámoslo así, Sancho estaba poniendo muchas condiciones y todo. Entonces aquí es donde le dice a Sancho que él le dice que pues es como una arremetida que le hace a Sancho para que hacerlo reflexionar. Entonces le dice que no, él no es el único escudero que él puede tener, que hay muchos escuderos en el mundo. Por ejemplo, Sansón inclusive se le ofreció. Pero ante los ofrecimientos de Sansón, Don Quijote le dice que no, que continúe con sus estudios en Salamanca, que él encontrará otro escudero, ya que Sancho no quiere acompañarlo. En esto Sancho se pone a llorar
Y Sancho muy leal, aquí pues en este capítulo como que se resalta mucho eso, la lealtad de Sancho a Don Quijote, que le dice que bueno, que él solamente le pidió un salario para complacer a su mujer Teresa, y que no, que lo, pues que él seguirá con él en todas las aventuras que vengan de aquí en adelante, y que se prepararan para salir en su tercer salida. Bueno, entonces en esta parte el bachiller les da permiso pues de que salgan a hacer su tercer viaje. Entonces aquí es donde el ama y la sobrina quedan pues como desconsoladas, y con esto empiezan a maldecir a Sansón, pues por lo A que había Sansón, hecho, al porque ama y a la sobrina. las había engañado, pues las había engañado. Entonces con esto ellas quedaron muy desconsoladas. Entonces aquí es donde Don Quijote y Sancho empezaron a listarlo todo, las alforjas, todo lo que iban a llevar, y Salieron en dirección al Toboso. salieron en dirección al Toboso por la noche. Y en esto Sansón salió con ellos a despedirlos y les dijo que por favor que por favor le dieran noticias sobre qué suerte tenían en su viaje. Inclusive antes de esto Don Quijote le pide inclusive que se vaya con ellos, pero a esto Sansón le responde que él no puede irse. Y aquí termina el capítulo 7 y empezamos con el capítulo 8. Bueno, entonces en el capítulo 8 comienzan haciendo énfasis en que el narrador, que pues toda la historia es ciegamente Benengeli, dice o manifiesta que está muy contento al, digámoslo así, al ya tener una historia que era la tercera salida de Don Quijote y Sancho. Entonces también hace referencia y le pide al lector que se olviden de las pasadas aventuras y que presten atención a las nuevas, que lo más seguro mejores es que sean más interesantes que las anteriores. Entonces cuando se devuelve el bachiller, entonces ahí es donde Rocinante relincha, y entonces ahí es donde Sancho toma esto, digámoslo así, como un buen agüero. Bueno, digámoslo así porque eran las características que se vivían en este momento. La mayoría de cosas se basaban de agüeros y señales. Entonces, a medida que caminaba Sancho y Don Quijote, se iba haciendo más de noche. Entonces Don Quijote tenía mucho miedo del no llegar al Toboso bien. A tiempo. Con referencia a ellos, porque iban al Toboso, era porque iban a pedir la bendición de Dulcinea. Entonces él textualmente dice que por ninguna cosa de esta vida hace más valiente a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas. Esto quiere decir que ante toda aventura, primero deben de tener la bendición de su dama, ya que esto les dará más suerte y se verán más beneficiados. Después de todo esto, Sancho le dice a Don Quijote que como él ya había ido antes a entregarle la carta que él le había mandado en la aventura de Sierra Morena, él le dice que solamente la podrá ver por las bardas del corral, a lo que Don Quijote se enojó demasiado y le dijo que no, que esos serían corredores de algún palacio. En esto Don Quijote sigue idealizando a Dulcinea y dice que los rayos de su belleza le darían fuerza para continuar. Prácticamente dice que es tan hermosa que ella será la que lo conllevará a él al Toboso, donde se podrán ver según él, los corredores de un palacio. Sancho le dice que todo puede ser, pero que a él le habían parecido sinceramente, como decía, Sancho le dice que a él le habían parecido la barda del corral. Pero Don Quijote sigue insistiendo que no, que son los corredores de algún palacio, porque ya él piensa que a toda parte que va es un palacio o es algún castillo. A lo que podemos deducir que Don Quijote se volvió otra vez loco, pues se podría decir, o podrían decirlos la ama o la sobrina. A todo esto, entonces Sancho le hace una pregunta a Don Quijote.
Y la pregunta es que de todos esos caballeros pues que hacían hazañas, de todas las hazañas que hicieron, pues que están muertos en este momento, que a dónde se habían ido. Entonces Don Quijote inclusive le responde textualmente: los gentiles sin duda están en el infierno, los cristianos, si fueron buenos cristianos, o están en el purgatorio o están en el cielo. Entonces aquí es donde Don Quijote y Sancho empiezan a conjeturar todas esas partes de lo de las sepulturas y todas esas partes de donde podrían estar sepultados todos esos caballeros. ¿Qué quedamos en Aquí Don Quijote dice que los caballeros que tienen bastante fama incluso pueden acabar con los pecados capitales, y Sancho empieza a hacer conjeturas sobre los caballeros que tienen fama.